Bueno, ¿qué tal todos? Empezamos un nuevo campeonato de RRS, Raid Room Spain, con asociación con Raid Roomers Portugal, en esta Corona Champ. Vamos a empezar un campeonato de 6 rondas muy interesante con estos WTCR del 2018 y 2019. Y bueno, en esta ocasión tenemos en cabina a un invitado especial que me alegro mucho de que esté aquí con nosotros comentando esta carrera, que va a ser un campeonato bastante interesante de ver. Y nada, dar la enhorabuena y felicitar a Modes por la participación en cabina. Hola, ¿qué tal, Fran? Pues bueno, gran campeonato este que empieza. Por lo que vemos y hemos podido ver, tenemos una parrilla de primer nivel que seguro que nos va a ofrecer un campeonato pues más que interesante y de un nivel bastante alien en general. O sea que vamos a disfrutar bastante en cabina, retransmitiendo y viendo estas carreras. Bueno, de momento tenemos el mejor tiempo en práctica, pues para Azcona Troyas, que ahí está con casi... Bueno, los tiempos no están perfectamente ordenados, pero 3 centésimas mejor que nadie, ¿no? Por lo que parece. Sí, parece O que sea, falta el segundo tiempo, yo diría que es de... Bueno, sale Cira Irgun ya, pero no sé, bueno, se ve que hay algún problemilla hay algún... y, Bueno, y sí, hay algún fallo. Luego esperemos que se corrija para la, la carrera. Recordar, es un campeonato de 2 carreras con parrilla invertida de los 10 primeros en la segunda carrera. Carreras de 25 minutos, está al por 2 los neumáticos y al por 2 el fuel. bueno, pues estos coches que son bastante divertidos de llevar, la verdad, dan bastante juego a los pilotos. Y con ese desgaste por 2 vamos a ver si hay alguien que quiere tirar algún tipo de estrategia o si van a llegar bien a esos stints, que ahora siendo el campeonato 9 pues no lo sabemos exactamente, pero a ver si hay algún piloto que arriesga un poquito y hace alguna cosa diferente que dé un poco de juego por ese lado. Sí, yo he estado entrenando con los participantes y se puede decir que, bueno, los neumáticos llegan en amarillo, se puede, en amarillo ahí, no hay gran problema en llegar con las mismas gomas, pero sí que es verdad que notarán el mayor desgaste a final de cada carrera. Bueno, pues eso es interesante y divertido, porque así veremos también cómo se desenvuelven los pilotos con el coche en buen estado y con el coche en mal estado, que eso a veces hay pilotos que lo llevan mucho mejor que otros y seguro que va a dar emoción, de la misma manera que esa segunda manga con la parrilla invertida que va a hacer remontar a los rápidos y nos va a dar emoción y de ver salseo en la pista, de adelantamientos, que hace que las carreras sean bastante más divertidas, tanto para los de arriba como para los de abajo. Bueno, pues ahí tenemos un poquito de info del circuito en esta ocasión, en esta primera ronda de la Corona Champ. Estamos en Zhuhai Circuit Grand Prix y de momento condiciones óptimas para la carrera, no hay nada de nubes, apenas hay viento, buena temperatura en pista y ambiental y perfectas condiciones para ver un bonito espectáculo. Pues sí, y vemos que Azcona Troya sigue haciendo, bueno, tiempazo por lo que se ve, porque solo se le acerca Tomeno. Ha bajado al 41, al 1.41.5 y el único que se le acerca, como bien dice Modes, es Alejandro Tomeno en ese 41.9, porque los demás pilotos han marcado 42. Recordar que, bueno, sesión de práctica, todo está por decidir ahora en la clasificación, veremos a ver cómo se decanta. Exacto, hay pilotos que se crecen mucho o no quieren enseñar sus cartas aún en práctica y vienen con los deberes más que hechos, y seguro que en algunos tiempos aquí ahora vamos a ver cómo bajan en esa sesión con la presión y la emoción Bueno, pues de tener tenemos ya... ya
el primer participante por el chat, a Jacqueline Patata, dándole ánimos a Moñino. Vamos a enfocar a José Moñino, el piloto integrante de Racing Cats. Lo tenemos ahí, seguramente hará muy buen campeonato, un piloto que viene acompañado de Luc Musto y Antonio Alonso, 3 grandes pilotos, y este equipo que viene muy fuerte y preparado para esta Corona Champ. Muy bien, veo que Simón O'Mill y algunos pilotos ya se están acercando bastante al tiempo de Azcona Troyes, ya están empezando a sacar las armas, y tenemos tanto a Vescos Leal y a Simón O'Mill a menos de medio segundo ya, a Del Río, que también está a 0,5 exactos, y los demás sí que ya se distancian un poquito, pero aquí hay 3 o 4 a muy poquito, o sea que nos viene una qualify interesante. De momento, Alejandro Tomeno, ahí lo tenemos con ese Leap and Go, el único piloto junto con Mikel Azcona que han bajado al 41. Brutal tiempo el que ha conseguido Alejandro Tomeno, que viene participando en muchos campeonatos de RRS, de Race Room Spain, y bueno, esperemos que disfrute de lo lindo en este campeonato, igual que lo viene haciendo. Ahora que ha salido el tema de Race Room Spain, aprovechamos para sugeriros que si os gusta este juego, os gusta la simulación, no dudéis en pasar por la web de Race Room Spain, que encontraréis un montón de información y de links a campeonatos directos para cada día de la semana, o sea que no hay excusa para que no os venga bien, y tenéis un montonazo de información, de gadgets del juego y de todo lo que hemos intentado, todo lo que hemos encontrado lo hemos recopilado y lo hemos metido en la web. La verdad es que es muy interesante añadir a favoritos, como bien dice Modes, que no tiene nada de desperdicio. Estaréis bien informados de todo lo que hacemos en esta comunidad Race Room Spain y de todo lo relacionado con Sector 3 y el simulador Race Room. Cuando tenemos también a Pachi Altonaga, que da ánimos a Simón O'Mill. Y bueno, ahora tenemos en cámara a Mikel Azcona, que viene mejorando ese primer sector, lo trae en morado. Y esperemos que no baje más el tiempo, porque si no, no se le va a acercar nadie. Bueno, Mario Vescos, 41.9, exactamente el mismo tiempo que Alejandro Tomeno, los dos únicos pilotos que se le acercan algo a Mikel Azcona. Vamos a ver cómo pasa esto, en qué tiempo marca en clasificación. Queda un minutito de nada y ya nos vamos a quali y vamos a ver alguna arma secreta. Estoy convencido. Sí, los pilotos ahora están probando quizá con combustible, haciendo tandas largas seguramente. Ya quizá alguno vaya con poco combustible para preparar la quali de la mejor manera posible. Recomendamos a los pilotos que optimicen la gasolina en quali, ya que son 15 minutos y pueden darle a la tecla escape y no sean tan garrulos como yo, que siempre clasifico con la gasolina de carrera. No te rías, cabrón. Bueno, la simulación tiene esto, que siempre hay un botón que has apretado de más o de menos, pero ya forma parte del hobby o del deporte. Bueno, la clasificación tiene algo peculiar también, son 7 minutos, no llega a ser formato superpole, que sería una sola vuelta, pero un solo intento es el formato superpole. Bueno, son 7 minutos en vuelta individual y tendrán opción a 3-4 intentos como mucho, y donde veremos ahí a los pilotos a ver quién marca ese mejor tiempo. Tienen pocos intentos y muchos de ellos no arriesgarán, digo yo. Bueno, cuidado que ya nos vamos con el cambio de sesión. Efectivamente, vámonos con la onboard de Simón O'Mill. Cuidado, tiempazo de Simón. Última curva en cuarta, curva muy rápida. La voy a comentar que me conozca un poco el circuito de haberlo entrenado. Línea de recta de meta. Va a dar paso ahora, antes del 100 se frena. Primera curva y segunda dobles. Son dos curvas que se trazan como si fuera una.
Ahí se sale, apura al límite el trazado Simón O'Mill. Esta tercera curva y ahora se llega a una frenada muy fuerte desde el 100. Curva izquierda, cuidado con esa salchicha que se puede llevar por delante la suspensión. Curva rápida a derechas, semi-recta se puede decir. Y ahora viene una curva una frenada en la cual vemos a Simón O'Mill que tiene problemas y nada, y reinicia la vuelta. Vámonos al cockpit de... Vamos a enfocar a Mikel Azcona, a ver por dónde va. Mejorando ese primer sector, yo diría que es el primer piloto, bueno, de los primeros pilotos que está pasando por marcando tiempo y por eso le sale en morado. Bueno, hay que tener Ahora mucho... yo tengo a Diego en pantalla. Okay. Y Diego lleva el sector 1 en morado y ahora supongo que pasará por el sector 2 a ver si también consigue un moradito. Es largo el segundo sector, por lo que veo. Sí. Ahora sí, va a ir en morado también. Sí, yo creo que Diego es el primer piloto que está marcando tiempos, con lo que quiere decir que, bueno, esa es la última curva ya. Pasará por línea de meta, será el primer piloto que marque tiempo y sea una referencia para el resto. Ahí está. 1.42.0. Muy buen tiempo para Diego Lisaso. Hemos visto 1.41.5 creo que era de Mikel Azcona de y 1.41.9 de Mikel Azcona. En este formato la verdad es que no arriesgan tanto los pilotos y aquí lo podemos ver en los tiempos. Bueno, en 42... Wow, en 42 ha marcado tiempo Diego Lisaso, Antonio Alonso, Orlando Teleiro, Luc Mustó, Manuel Alves. Nada más decir estos nombres me da un miedo terrible, el nivel que tiene que haber en pista. Y el nivelón que se va a ver. Sí, en 43 ha marcado tiempo Carlos Barros, Chefo Durán, Luis Sousa. Y ya en 44 está André Marcelino, el piloto portugués, Sebastián Fabregat, Óscar Solís, Elios Fernández, Diurca. Bueno, no paran de marcar tiempo los pilotos y vamos a ver porque ya quedan 4 minutitos de clase. Este formato individualizado de pole pues sí que te permite abortar rápidamente una curva, hay una vuelta pues que no te interesa, eso sí que lo tiene como ventaja. Pero bueno, también estás corriendo tú solo, cuesta ver las referencias de nadie más. Pero bueno, es un formato que está bien, que te evitas también incidentes. Sí, más que nada lo habíamos pensado junto con Race Rumors Portugal, que son los otros organizadores de esta idea, de este proyecto de campeonato Corona Champ. Queríamos algo así bastante rápido de clase, pocos intentos, y la mejor manera con tanta parrilla es hacerlo de manera individual. La verdad es que no solemos usar mucho este formato, pero bueno, siempre es bueno también cambiar, que los pilotos se adapten a cualquier circunstancia. Y cuando tenemos ahí a Sebastián Fabregat marcando ese P13, Chefo Durán también marcando 1.43.2. Bueno, pues de momento Mikel Azcona con el mejor tiempo. Diego Lisaso saldrá en P2. Simón O'Mill casi el mismo tiempo que Diego Lisaso, ese 42.0. Y vemos a un piloto que se ha añadido recientemente a la comunidad de RRS, Mario Vescos. Está marcando muy buenos tiempos, tanto en práctica como en clase. Y veremos a ver si es igual de regular en carrera, porque puede dar mucho espectáculo y optar al podio. Alonso, que también ha hecho muy buena vuelta, casi como Vescos. Efectivamente, 42.1 para Mario Vescos y 42.2 para Antonio Alonso. Ahí hay un grupito muy juntito, que luego viene Zinair Guruñán y Alves y Teleiro y Del Río, que están a una decimita cada uno. También hay que tener en cuenta que igual están saliendo tiempos un pelín más bajos que los de práctica,
porque bueno, vemos que hemos pasado de la práctica, que era un tiempo soleado, a un tiempo ahora que igual es el atardecer o el amanecer o primera hora. Sí, la práctica está puesta al amanecer, la, la quali es por la mañana y las dos carreras empiezan al mediodía, pero con un multiplicador de tiempo de por 5. O sea que esos 25 minutos pasarán de mediodía a por la tarde y termina la carrera al atardecer. O sea que ampliamos todas las franjas horarias que nos permite Race Room y para que se acostumbren también al cambio de sombras, bueno. Y hay diferencia de grip en cada tramo horario, pues tienes, si es al mediodía, pues tienes más desgaste de ruedas o sobrecalentones, si es por la tarde eso te queda más compensado, pero tienes menos grip. Bueno, mira, práctica, clasificación terminada y esto queda así. Miquel Azcona con el 1.41.9 no ha sido capaz de igualar el tiempo en práctica. Wow, Luke Mustó, el piloto inglés, ha bajado al 41.9 también, casi 9.5, casi igual a Miquel. Sí. Diego Liaso, que nada, a nada y menos, a una decimilla más. Sí, ahí tiene la pareja de pilotos de Churi Sport, Diego Lisaso y Simón Omir. Dos cracks impresionantes. Orlando Teleiro, Marco Bescós, Manuel Alves, Bescós, Renato del Río, Antonio Alonso, Alexis Stanov, Tinair Gruñán, Zanco Glavac, Sergio Núñez, José Moñino, Luis de Gómez saldrá en posición 15, Alejandro Tomeno 16, Mirko Lozer 17, Chefo Durán 18, Carlos Barro 19, Sebastián Fábregas 20, André Marcelino, el piloto portugués 21, Óscar Solís el 22, Juan Crespo el 23, Luis Sousa el 24, Sergio Ramos el 25 y hay más pilotos en pista, pero la pantalla del portátil nunca me deja ver más. Bueno, pues también, pequeño guardo. Pero qué bonito. Sí, qué bonito ver tanto piloto. Tanto piloto, tanto colorido. La verdad es que es espectacular. Las imágenes también en este circuito, en este trazado de Zhuhai. La Corona Champ se caracteriza sobre todo por todas las pistas y todas las rondas son en circuitos asiáticos, ¿vale? Donde se originó todo. Por eso el nombre de Corona Champ. Y bueno, y ahí tenemos a estos VTCR de tracción delantera del 2018 y 2019 en estos trazados espectaculares que tienen allí en Asia. Y muy buena idea esta, tanto de Race Room Spain como Portugal, de dar entretenimiento a la gente en estos momentos de confinamiento obligado y que podamos hacer esto más ameno para todos, también es contribuir de alguna manera a esta pandemia. Efectivamente, se trata de disfrutar, esto es un hobby y este gran simulador nos ofrece múltiples circuitos, diversos combos y en esta ocasión yo creo que va a ser un campeonato muy apetecible para los pilotos y para los telespectadores. Pues seguro que sí, porque vamos a ver, creo que auténticas luchas de primer nivel. Hay pilotazos aquí y se va a notar en pantalla y creo que todos lo vamos a poder disfrutar y agradecer, la verdad. Bueno, un minutito para que esto empiece. La gente, veis que los pilotos quieren salir, quieren ver qué momento del día es. Veis, ahora volvemos a tener un poquito más de sol que antes y con el coche ya, con el lastre, con el peso del carburante, ver bueno, cómo reacciona, que vienes de... Efectivamente. La goma en frío, los frenos sin la temperatura óptima. Sí, siempre es importante catar un poco, notar el coche, notar el ambiente y decir, vale, ¿dónde estoy? Y luego así también nos ahorramos esos malos frenazos de la curva 1 y ya vamos más prevenidos de que el coche no es exactamente el mismo de la Qualify, ¿no? Sí. Bueno, pues tenemos por el chat a Ramón Miguel, que da ánimos a Miquel, Real Focus, Rubén Artiaga, que estuvo haciendo ayer 2 pedazos de carrerones en la Funny Cup. Recomendamos a la gente que se pase por el YouTube de Race Room Spain y eche un vistazo a las carreras que se están haciendo en la Funny los miércoles, que son brutales. Tenemos que quedar por aquí a un tal Richard que saluda a Bescós
Y nada, y bueno, Ralph Focus que dice que envidia le da. Después de lo de ayer solo quiero más salseo. Bueno, pues ya tenemos a los pilotos saltando a la posición inicial de carrera. Y va a dar comienzo esta Corona Champ, esta primera ronda de la Corona Champ en Zhuhai, la cual no os Qué podéis bonita, perder porque va a estar más que interesante, vamos. qué bonita se ve esta cámara ya de parrilla. Ahí que van montando los pilotos. Alguno que Buah, se ha espectacular repensado. la parrilla, tenemos 34 pilotos en pista. Brutal la participación que estamos teniendo últimamente. Yo creo que es debido también a las circunstancias, pero bueno, intentaremos que no decaiga la cosa, ya que esto es muy divertido y estemos en casa o enclaustrados en casa o no, esto siempre es interesante de disfrutar. Bueno, ahí tenemos ya el comienzo de la carrera. Ahí vamos. Ahí vamos. Primer paso por curva, vamos a ver, esperemos que no haya mucho incidente. Recordar, wow, brutal las imágenes que estamos viendo en esta cámara fija. Primera curva, pasando todos los pilotos. Primer piloto con algún off-track, algún toquecito por aquí. Bueno, bien. Cámara fija, que la verdad es que lo estoy viendo y está bastante al ras del suelo. Y bueno, espectaculares planos los que nos pueden ofrecer. Algún piloto se cuela ahí. Bueno, es un nivel, vemos paralelos por todas partes en esas primeras posiciones. Vemos también mucha variedad. Cuidado, compañeros de equipo, que se dan un autogolpe. Wow. Y cuidado que ese Cupra ha quedado ahí en tierra de nadie. Y vamos a ver cómo ha quedado esto. Sí, porque... Alejandro Tomeno se ha visto envuelto en ese incidente y no sé, alguien más, Luis de Gómez diría yo. Qué variedad de modelos en las primeras posiciones. Me sorprende que no haya un coche dominante. Fijaros que no, que realmente hay una variedad de coches. Los dos únicos que se todos repiten son tiempos. los dos Audis de Churi Sports, de Diego Lisaso y Simo 2000. Y por lo que veo, bueno, va a haber bastantes reclamaciones en el canal de Incidents. Y tendremos que ponerlo a los de la organización para solucionar todo lo que estamos viendo en pista, ¿no? Pues sí, hay que primar también el que todo el mundo pueda disfrutar de su carrera, y por eso en Ray Room Spain, pues eso, se prima mucho que los pilotos sean limpios y que gane el mejor al volante, no sin añadir nada más. Y bueno, pues esperemos que también hay que hacer que los pilotos se acostumbren a los diferentes ritmos. Cuando un campeonato empiezan, pues muchos pilotos han entrenado mucho pero no han rodado juntos, y eso a veces crea dificultades, pero luego ya enseguida le coges el ritmo como frena un piloto y ya te vas acordando, y cada vez son más limpias las carreras. Pero tela, en fin, que hay mucho movimiento en todas partes. Yo es que estoy viendo una amalgama de coches adelantarse por todas partes, que no soy capaz ni de decir las posiciones. Sí, ahora mismo en las primeras vueltas sobre todo vemos mucho intercambio de posición. Sí que es verdad que Mikel Azcona está tirando, el único que le está siguiendo la estela es Luc Mustó. Detrás viene un grupito de 3 pilotos, los 2 pilotos de Churi Sports y Orlando Teleiro. Y bueno, en mitad de la tabla tenemos aquí a Zirair Kurunjan. Estamos a bordo del coche de Zirair, justo detrás de Elio Fernández, piloto Ahí portugués estamos. También. Sergio Núñez un poco más delante. Y bueno, Sergio Núñez también un pilotazo, un piloto que va muy rápido con los delanteras. Prácticamente la mayoría de los pilotos portugueses les encanta la tracción delantera. Con coches muy, muy divertidos de llevar. Y bueno, Simón O'Mill, que creo que ha adelantado a su compañero de equipo ahora mismo, pero realmente están en 2 centésimas. Pero sí que Mustó y Azcona pues realmente están un poco ya distanciados. Supongo que Simón O'Mill a lo largo de las vueltas irá recuperando, no sé por qué. Tengo esa sensación que irá cogiendo el ritmillo. Y
De momento tenemos por aquí en mitad de la tabla, teníamos ahí a Renato del Río luchando con Luis Sousa. Ahora mismo vemos a Manuel Alves intentando meterle el coche al piloto italiano Mirko. Mucha variedad de skin, de modelos de coches. Nos iremos acostumbrando a lo largo del campeonato a reconocer a cada piloto por su skin y el coche que lleva. De hecho, ahí vemos a Manuel Alves perdiendo posición con Alejandro Tomeno. Y volvemos con Orlando Teleiro, que no se despega de Simón O'Mill. Ha superado Orlando también a Diego Lisaso. Realmente Orlando Teleiro, piloto portugués de 21 Motorsports, es muy rápido con esto delantera y va a estar luchando por el podio seguramente. Vamos con Alejandro Tomeno, posición 11, que se está defendiendo de un sándwich de Hyundai y de Hondas. Vemos que lleva algún daño este piloto, que seguro que le afecta a la aerodinámica. Sí, Alejandro Tomeno, que se vio envuelto en el incidente de la primera vuelta, pero ya está en P11 y remontando posiciones, aunque no se lo va a poner nada fácil el piloto portugués Sergio Núñez, que tiene delante. Me parece que se lleva un slowdown Carlos Bello Calero por abusar de los límites de pista. Eso nos indica el juego que ha sancionado de forma automática. Bueno, y Antonio Alonso, posición número 8, que lleva el coche impecable, este coche de asociación sueca y china. Espero que... Paralelo ahí de Antonio Alonso con Alexei Stanov, el piloto ucraniano que lleva el Honda, no, perdón, el Hyundai, y Alonso con el Liken Go, que ha superado al final, ha conseguido esa séptima posición y se coloca justo detrás de su compañero de equipo José Moñino. Vamos a ver, porque parece que llevan una bonita lucha estos dos. A ver si es capaz de hacerle otro paralelo. Sí, yo creo que ha consolidado a Antonio Alonso la séptima posición. Cuando vemos también a Alejandro Tomeno muy pegado de Sergio Núñez, yo creo que en el más mínimo error de Sergio Núñez va a intentar ganar esa P10 que le daría lugar en la segunda carrera a salir en primer lugar. Correcto, eso es una cosa a tener en cuenta, que a partir de la plaza 10 vas a salir muy privilegiado en la segunda manga. O sea que es una posición también importante a conseguir, llegar a superar la posición décima, que va a dar cierta ventaja en la manga 2. Bueno, pues y Orlando Teleiro, que viene, parece ser que mejorando su propia vuelta. Y no para todos están mejorando ahora mismo. No le pierde la estela a un Simón O'Mill, que lo estamos viendo en tercer lugar, a 3 segundos ya de Luc Mustó. Y muy pegado Orlando, yo diría que va a intentar ganar esa posición que le permite estar en el podio. Y bueno, yo creo que Diego Lisaso es el claro beneficiado, ¿no?, por esta batalla entre estos dos pilotos. Bueno, por la parte intermedia tenemos a Alejandro Tomeno, ahí el grupito de Sergio Núñez, Alejandro Tomeno, Cyril Gurunjan. Aquí hay 4 pilotos que no se saben cómo van a terminar, ya que en el más mínimo descuido le pasan 5 coches, vamos. Una mala frenada, un mal algo, y sí, esos van en un puño. Seguro que se están divirtiendo de lo lindo en ese grupito, la verdad, que tiene una pinta tremenda. Y vámonos con Juan Crespo también, que está muy pegado a Joel Carballeira, peleando por esa P20, pero no por eso están disfrutando menos. De hecho, está en claro paralelo ahora mismo, cogiendo Juan Crespo, intentando coger ese interior. Un circuito complicado porque realmente tiene curvas rápidas, pero poca recta, ¿no? Tiene la recta de meta, quizás sea la más larga.
Vamos a ver aquí a Carlos Bello Calero, chapa con Sergio Ramos y no consigue arrebatarle esa P18 cuando es que tenemos muchísimas batallas abiertas ahora mismo. Estos coches están muy bien equilibrados, la verdad es que esta categoría, independientemente de la marca que cojas, está muy bien equilibrada. Pues sí, porque yo no paro de ver, bueno, la curva es en paralelo, me va mostrando el autodirector y no paro de ver paralelos, la verdad. Ahí Teleiro también estaba en una lucha hace un momento. Antonio Alonso, aquí lo vemos también, bueno, comiéndose al Hyundai. Batallando, continúa la batalla de Antonio Alonso con Alexei Stanov, el piloto ucraniano, cuando justo por detrás vemos al piloto italiano Mirko Lozer defendiéndose de los 4 lobos que vienen por detrás, tanto Cirail como Alejandro Tomeno, como Manuel Alves, como Luis Sousa, están ahí muy pegados y... Ahí hay un grupito tremendo. De hecho, están en paralelo Sergio Núñez y Mirko. Y nada, se lleva la P9 Sergio Núñez. Aquí hay un grupo que están súper pegados. Se van fuera, vamos a ver ese rebufo. Cuidado con Cirail, que viene muy fuerte con ese Hyundai. No, sí, con ese Hyundai. Cerrando hueco. Y parece que Mustó habría hecho algún error, porque incluso está perdiendo tiempo, igual tiene daños, porque acaba... Sí, no me sale aquí nada de daños, pero puede tener algún mínimo daño en la suspensión y se puede ver perjudicado por ello. Ha perdido un par de segundos, en nada, en una vuelta o dos. Y o sea Orlando no le pierde la estela a Simón O'Mill, madre mía, Orlando. Vamos a ver si consiguiera cogerle un poco de rebufo y ponerse en paralelo de un Simón O'Mill que estamos viendo con dificultades con este Audi. Bueno, en el grupito de Sergio Núñez están habiendo, bueno, unos paralelos impresionantes. Brutal la cámara cenital, la cámara aérea. Ahí se pasa un piloto de pasada, el Lick and Go de Mirko. Cuando Alejandro Tomeno le coge ahí a la posición, se va un poco largo. Vamos a quedarnos con él. Aquí en este grupo Alejandro Tomeno lo vemos con daños aerodinámicos delanteros. El capó lo tiene bastante arrugado y esperemos que no le perjudique mucho en carrera para conseguir las posiciones que quiera. Pues sí, parecía que no le afectaba mucho aerodinámicamente, como podía parecer, pero no se le ve que el coche le haya perdido velocidad punta, o sea que haya tenido suerte. Bueno, pues en pantalla tenemos a André Marcelino, el piloto portugués, plantándole cara ahí a Óscar Solís, que está defendiendo esa P19. Cuando vemos Juan Crespo que se lleva a un drive-thru por límite de velocidad en el pit lane. Bueno, pues paralelo aquí entre este pelotón pelotón. Van 4 o 5 coches, posición 20, 21, 22, 23. Chefo Durán también ahí cerrando este grupito. Grupito muy interesante, la verdad es que iba a decir en la parte trasera, no, en la parte intermedia, porque tenemos 34 pilotos en pista y una brutalidad la participación, la verdad. Parrillón muy bonito. Francamente gustoso ver parrillas llenas. Mucho chapa lo que vemos. y bueno, un poco de contacto, si no perjudican excesivamente al compañero en pista, no pasa nada, no se considera avance de carrera, pero sí que es verdad que si se perjudica o te apoyas en el otro piloto, pues habrá reclamaciones y habrá sanciones. Continúa André Marcelino, ahí ahora ha sido superado por Ismael Rosell. Alejandro Tomeno, que se está defendiendo también como puede. Buah, vaya última curva y no
quieren perder ahí. Bueno, Zirair se ha llevado un slowdown en esa última curva y no quieren perder velocidad punta en esta recta de meta, ¿no? Bueno, ahí Zirair, que está en la batalla por la P10, ¿sabes, Modes? Por la P10, sí, brutal, sí, parece... que se están matando vivos por la P10, que saben que luego van a salir el primero, ¿no? Correcto, y sí, y están en P10 siendo todos ellos pilotazos. Te los encuentras en cualquier ranked o campeonato, sí. y ya has bebido. Sí, bueno, está Alejandro Tomeno, Zirair Gurunjan, Sergio Núñez, Manuel Alves, cualquiera de estos pilotos podría ganar carrera en cualquier lado, vamos, que hemos competido con ellos. Y tanto. Teleiro está, encima. Sí, Teleiro continúa ahí, el grupito liderado por Simo Mil, seguido de Orlando y Diego Lisaso. Y paralelo de Mirko y Alejandro, vaya menuda batalla están teniendo. Mirko se va bastante por fuera, pero mantiene esa posición. Y este es el grupito que estábamos diciendo. Orlando, el piloto portugués, lo tenemos ahí con ese Honda. No es el Honda, es el Cupra, en verdad. Cupra, hay un Cupra gris y dos Hyundai azules, bueno. Y aquí tenemos el trío Calaveira, Simón Mil, Orlando Teleiro y Diego Lisaso. Ese Cupra ahí rodando desde hace vueltas en medio de ese sándwich Audi. Por el chat dan ánimos a Miquel Azcona, tanto Javier Guerra como Ramón Miguel, que no está saliendo mucho en cámara. Vamos a enfocarlo un poco porque se lo merece el piloto español, piloto VIP de Race Room, piloto real. En la realidad lleva el mismo Cupra y bueno, normalmente siempre nos vamos con las batallas y como este piloto está liderando desde el principio la carrera, no ha salido mucho realmente en cámara. Pues la verdad que sí, además es que está haciendo un carrerón espectacular, ¿eh? Ya hemos superado el Ecuador de la carrera hace 2 minutitos, quedan esos 8 minutos y bueno, a ver, según lo del desgaste que tienen por 2, a ver si ahora hay pilotos que, lo que decíamos, ¿no?, que ven más afectado su ritmo por ese desgaste, o si todos continúan pues a un ritmo muy parecido, veremos algún movimiento. Pero realmente Azcona ha hecho un carrerón, o está haciendo un carrerón, vamos. Sí. Esa es la... Porque es que es eso, llevar... Y bueno, y el piloto este británico, la verdad es que también, el Musto. Porque bueno, si llevas a Simón O'Mil... en tracción delantera se le da espectacularmente bien. Y es un piloto muy a tener en cuenta, tanto para ganar carreras como para optar al podio. Pues sí. Bueno, y ahora estamos... Diego Lisaso, que continúa ahí cerrando ese tridente de Simón Mil, Orlando Teleiro y Diego Lisaso. Y luego tenemos el grupito este que está liderado por Manuel Alves, muy seguido de Mario Vescos, haciendo muy buena carrera en esa P11. Renato del Río ahí con ese Lick and Go azul. Y Zirair Gunjan con el Hyundai, que viene cerrando este grupito. Ahí ha habido un toque por parte de Mario Vescos, diría yo, sí. Bueno, pues se ve que aparentemente parece que le ha dado por detrás y debería de cederle la posición si no quiere recibir una gran sanción, pero bueno, habría que verlo también detenidamente. No queremos entrar ahora en valorar juicios ni nada. Desde cámara siempre se aprecia una cosa y luego puede ser otra. Pero no se separa este grupito de aquí. Continúa Zirair Gurunjan, Renato del Río y Mario Vescos.
cuando Cyril Grosjean le mete el interior a Renato y le gana la posición. Efectivamente ahí tenemos ese P10 que se lleva a Cyril. Y cuidado con Orlando, que intenta meterle el coche por el exterior en la primera curva a Simón O'Mill. Muy difícil lo que intenta hacer Orlando. Cuidado, que ha traccionado. Paralelo. Sí, se ha llevado la posición y se coloca en tercer lugar, cerrando ese podio súper caro. Pues sí, precioso adelantamiento que hemos visto. Parecía que por el exterior no tenía ninguna posibilidad, pero ha traccionado y ha buscado la trazada perfecta y bueno, y Simón O'Mill en esta ocasión no ha podido hacer nada. Espectacular el nivel que estamos viendo en pista, la verdad es brutal el nivel que estamos viendo ahí. Pues sí, y lo que comentábamos, que igual ahora ya se empieza a notar más el movimiento del coche y habrá pilotos, pues eso, que sepan aprovechar mejor ese baile que otros y puede haber alguna diferencia ahí, ¿eh? Eso siempre da un poco de emoción. Y Alexei Stanov, estamos muy pegado de Antonio Alonso. Ahí lo tenemos, el piloto de Racing Guts defendiéndose del piloto ucraniano. Y van pegadísimos, ha cogido totalmente la estela Alexei. Simón O'Mill y Alexei Stanov vienen todo el mundo mejorando sus primeros sectores, vienen en verde. O sea, pues el coche no ha perdido prestaciones y están haciendo ahora sus vueltas o sectores rápidos. Van más descargados y bueno, las gomas están más trilladas, pero sí que es verdad que pequeño toque ahí. Alexei levanta un poco, sí, perfecto, y nada, y continúa la batalla. Seguramente esos son errores también debidos a eso, ¿no? Al desgaste, que vienes con la frenada calculada de que no hay desgaste aún y el coche pues no te frena igual, sí. Y empiezan a haber errorcillos. Bueno, pues, pero vamos, que van a 1 metro. Estamos viendo a Simón O'Mill. Cuidado con Simón, que quiere recuperar esa tercera posición que le da lugar al podio y lo consigue. ¡Wow! Le traza de puta madre y consigue traccionar mucho mejor que Orlando Teleiro, que no es fácil llevar y ver por el espejo retrovisor a Simón O'Mill, que sabes que empiezan a temblarte las piernas y bueno, aunque no sea el caso de Orlando, que también tiene mucha experiencia en estas situaciones. Y tanto. Diego Lisaso, que pasado ahí controlando el coche, que se le iba casi fuera, Están luchando, sí, las ruedas ahí ya supongo que con estos ritmos que llevan también supongo que habrán hecho todos bastante más desgaste. Y la verdad es que bueno, lo que decimos, si estamos a 2 minutos del final y están marcando mejor vuelta tras vuelta, o sea que van para arriba aún. Impresionante. Bueno, pues la batalla que continúan teniendo Alexei y Antonio Alonso. Cuando por aquí delante vemos a Orlando, que intenta meterle el coche por el interior, no se deja Simón y mantiene la tercera posición Simón. La ha recuperado, ¿no? Sí, bueno, la había adelantado antes, sí. Ahí, cuidado. Son frenadas muy fuertes, aunque no se aprecie tanto desde aquí, pero son frenadas muy fuertes y en esas frenadas, recordad que la tracción delantera se caracteriza por la técnica de las frenadas sobre todo. Y fijaros, Teleiro, como se nota que tiene el coche lo que comentabas, que le debe gustar, porque se le nota muy suelto con el coche, colocándolo y tirándolo adentro y fuera. Perro viejo Orlando, como decimos por aquí amigablemente, un conocido de la casa y bueno, guerrillero a más no poder, el piloto portugués que no se pierde una, le va a la marcha y lo tenemos ahí con Diego Lisaso, que le está... Ese grupo están también, exacto, disfrutando muchísimo, sí. Bueno, nos vamos a ir con Luis Sousa, Carlos Barros,
Renato del Río defendiendo esa P12, pero trae por detrás a estos dos grandes pilotos que se la van a intentar disputar. Visualmente precioso, la verdad es que esta categoría es una pasada. Son coches de calle, los vemos por la calle, lo que pasa es que, hombre, aquí están preparados para la competición. Los han hinchado un poquito. Sí. Pero sí, sí. Cuando tenemos a Mario Vescos cogiéndole el rebufo a Zirair Gurunjan. Ah, no, perdón. Ahí, sí, Mario Vescos. Orlando ha intentado ahí un paralelo otra vez. No quiere dejar escapar esa posición. Bueno, pues a falta de 10 segundos, esto no para. Nuevo paralelo entre André Marcelino y Chefo Durán en la primera curva. A ver con André Marcelino, porque no le deja hueco a Chefo Durán. Y no sé qué querrá hacer el piloto portugués. Recordar que si entráis en paralelo desde el momento de frenada en la curva, hay que respetar la trazada del otro y no te puedes cerrar de esa manera. Cuando vámonos con... Bueno, Diego Lisaso intentará apurar las opciones que le queda. Vamos a enfocar al primer piloto. Ahí tenemos a Mikel Azcona, piloto real de VTCR, que va a pasar ya por la última curva del circuito. Recordar Zhuhai Circuit Grand Prix, esta ronda 1 del Corona Champ organizada por RRS, Race Room Spain, y primer ganador que tenemos, Mikel Azcona. En segundo lugar, muy contento por ello, Luc Mustó, y aquí traen la batalla. Orlando muy feliz por esa cuarta posición, sabe que no ha conseguido podio, pero se lo ha pasado realmente bien, y escoltado por haciendo el sándwich los dos pilotos de Churi Sports, tanto Simón Omir como Diego Lisaso. P6 para José Moñino, el integrante de Racing Guts. Antonio Alonso, también compañero de José Moñino, P7. Ahí lo tenemos que ya ha llegado. Alexei Stanov, P8. Manuel Alves, P9. Zirair Gurunjan ha llegado al final en P10. Ha conseguido esa valiosa... meterse ahí en ese valioso top 10. Mario Vescos, P11. Luis Sousa, P12. Carlos Barros, P13. Renato del Río, 14. Janko, 15, creo que ha llegado, sí. Sergio Ramos, 16. Ismael Rosell se ha quedado sin gasolina justo al pasar la línea de meta. Chefo Durán, 17. André Marcelino, 18. Oscar Solís, 19. No, 19 Elio Fernández, perdón. Y Alexander Pavmenkov en P20. Tenemos a Sebastián Fábregas también, que ha terminado el 21. Francisco Alfonso, Ignacio Negro, Orlando no. Ya están en boxe. Sí, bueno, eso ya están en boxe. Bueno, pues alucinante primera carrerita de primera manga de la ronda 1 de la Corona Champ. Y pues tremendas luchas que hemos visto en toda la extensión de la carrera, ¿no? Han habido grupitos ahí de paralelos por todas partes y sobre todo una cabeza impecable. Además que se hace bonito, ¿no? Que un piloto que dices que, bueno, que es real, pues justamente de este coche pues esté ahí arriba. La verdad es que da una buena sensación, ¿no? Y realmente ha marcado un ritmazo impresionante, porque estar delante de los que están pues ya te dice que realmente el ritmo ha sido increíble. Efectivamente. Bueno, nuevo warm-up para los pilotos de 3 minutitos. Pequeño descanso para los participantes entre carrera y carrera. Siempre es de agradecer poder refrescarse un poco, ir al cuarto de baño, lo que sea, y volver a pista con más ganas y para otra nueva sudada. Pues sí, porque habrá requerido bastante manejo la carrera que están disputando, realmente. Ten en cuenta que los pilotos seguramente están chorreando ahora mismo, vamos. Están chorreando. Pues la verdad que sí, con esta categoría.
lo estuvimos comentando ayer Esteban Maurel, que estuvo en cabina aquí en la Funny Cup, que dentro de esos cockpits no se puede activar el aire acondicionado, pero le quitas potencia al motor, las ventanillas subidas para no poder refrigerar el coche de ninguna manera, con el casco puesto, el mono, al final pasa un calor brutal. Pues sí. Pues sí, que realmente los coches de competición, como los coches yo también lo he oído mucho en el mundo del rally, que los pilotos de rally en verano se pasa mal, directamente mal, porque es eso, ¿no? No tienen aire acondicionado y si es una pista de polvo hay mucho filtro y te mueres de calor dentro de la cabina. Y luego un motor de competición no creo que quede mucho fresquito, vamos. Al estar cerca ahí, lo tienes ahí encima, debajo del capó, pero ese motor es como los karts, que los karts también sudan nada por la espalda por todo el calor que te transmite, ¿no? El asiento de plástico y bueno, no sé. Sí. ¿Quién nos ha quemado el brazo con un motor de carro? Yo te digo. Vaya. Bueno, un minutito, de warm-up. Ahora están rodando, intentando acoplarse a rodar para una manga de 5 minutos más, Fran, o 10 minutos. Ahora no sé exactamente. No, ahora tenemos la segunda carrera de 25 minutos, igual que la primera. Nos comenta Pachi que gran podio para Edu. Sí, es verdad que Simón Mil al final ha conseguido meterse en el podio y es un gran podio. Ya os digo que Simón Mil tercero, eso quiere decir que por delante ha tenido a un Luke Musto que lo ha hecho perfectamente bien y a Mikel Azcona, que era indudable que iba a estar ahí en cabeza. Recluta Patoso, que es Ignacio Negro, nos comenta: yo estoy empalmado, qué carrerón me he calzado y no me han doblado. Pues sí, pues un mérito que la verdad es que, coño, teniendo en pista pilotos así, es un gran mérito para pilotos más nobles el que simplemente el hecho de que no te doblen. Pues y tanto. Luis Peixoto nos comenta que menudo espectáculo, que se lo está pasando realmente bien y nada, un piloto conocido de la comunidad, organizador también de Pedal a Fondo, participante en muchos de nuestros campeonatos, normalmente casi todos los que puede participar, y gran piloto en pista, gran persona y nada, y nos alegramos mucho de que todos los que estáis viendo esta retransmisión lo estáis pasando igual de bien que los que están en pista o nosotros en cabina o lo que sea. Un saludo a Luis y tanto, que esto está siendo un disparate, un espectáculo. Bueno, pues va a dar comienzo ya la segunda manga, segunda carrerita de la ronda 1 de la Corona Champ. Y ahí tenemos a Zirair Gunjan en primer lugar con ese Hyundai, seguido de Manuel Alves y Alexei Stanov, los tres con Hyundai. Misma skin, paralelo para Zirair y Manuel Alves, que gana la posición. Cuidado que se va largo a Zirair. Buah, es que brutal, la imagen es una avalancha de coches. Sí. Voy a poner estampida. La cámara fija. Buah, ahí Zirair se ha ido contra el muro, se ha pasado de frenada. Muy difícil no bloquear con estos coches también. Otro coche que se puede llevar. Cuidado. Ese Cupra, qué lástima, ese patinar que ha tenido por ahí el césped. Seguramente no ha podido hacer gran cosa, pero realmente ha hecho ahí unos bolos perfectos. Ha hecho un strike de primer orden. En fin, eso sí que es una mala suerte, no. Sí, ha pisado césped, ha bloqueado, ya se le ha descontrolado totalmente el coche y bueno, ya lo demás era previsible, ¿no? Lo que iba a pasar. Era inercia sí, pura. Ya os digo que se revisará seguramente de oficio la primera vuelta sobre todo, y se pondrá sanción a quien haya hecho maniobras ilegales, ya que lo que queremos es un espectáculo limpio y que sea deportivo ante todo, si no
pues nos guardamos el privilegio de echar a los pilotos causantes de accidentes múltiples o de lo que sea. Pues sí, esto es un deporte o un hobby que hay que disfrutar limpiamente y que hay margen más que de sobras para hacerlo. Además, las normativas como mayoritaria en los campeonatos de Race Room Spain, pues que si tú das un golpe a un piloto en una lucha como estas que estamos viendo, que realmente el piloto ha perdido la plaza por ese golpe, pues lo bonito es, nada, en la siguiente recta levantas un poco y le devuelves la posición y ahí continuáis la lucha y no hay reclamación ni hay nada, se ha resuelto en ese mismo momento. Pero los pilotos que por alguna cosa no lo hagan, pues entonces evidentemente recibirán pues una reclamación, porque hay que devolver la plaza si haces un perjuicio a otro piloto. Está claro, lo que queremos es que se resuelva en pista y tener actitud positiva, no tener ningún calentón innecesario ni nada, ya que hay unas reglas que hay que cumplir y es tontería calentarse, si cabrearse o lo que sea. Si luego se puede reclamar, se pone sanción a los pilotos infractores y ya está. Lo que queremos es incluso prescindir de tanta parrilla para que haya menos pilotos, incluso más limpia y deportiva la carrera. Bueno, Diego Lisaso ahí muy pegado a Manuel Alves, esa segunda y tercera posición que están teniendo ahora mismo estos dos pilotos. Grandes rivales en pista, Manuel Alves increíblemente rápido con tracción delantera y Diego Lisaso con cualquier categoría. Diego Lisaso, vemos que es que claro, Simón O'Mill habrá sido una de las víctimas. Sí, ha sido perjudicado por... Sí. Una pena porque pilotos que intentan ser bastante limpios y respetuosos en pista al final son perjudicados, o sea que eso es lo que no queremos. Sabemos que son pocos los conductores y se pueden detectar fácilmente los conductores que no respetan las normas y bueno, intentaremos poner orden. Continúa pues Alexei Stanov, el piloto ucraniano, continúa ahí con ese Hyundai en primera posición, pero... seguidísimo de cerca por Manuel Alves, pero bueno, es que hay un grupito ahí de 4 que van en un suspiro. Manuel Alves, Diego Lisaso, José Moñino, Renato del Río también viene por ahí, el piloto italiano, Mario Vescos también viene cerrando este grupito, ahí lo tenemos con ese Cupra gris, Mario Vescos leal. Musto, que va recuperando plazas como un desesperado, ahora ya es líder de un pelotón de 4 o 5 pilotos, a ver si lo pueden usar para tirar de liebre, y son capaces, sí, exacto, y acercarse, que eso a veces es preferible dejar pasar a un piloto que va más rápido que tú y buscar esa ayuda que te da, llevarlo delante y a ver si te tira de ti y engancharte a él para que tire de ti, y de las cosas más inteligentes que se pueden hacer en pista, y quien sepa aprovecharlo se verá beneficiado por ello. Pues la verdad que bueno, sí. Pues cuidado con Orlando Teleiro, que yo creo que viene con más velocidad que Luis Sousa y le pone el coche en paralelo, le va a ganar ese interior y se va a lanzar de cabeza por esa primera curva. Carlos Bello Calero, que se acaba de llevar un slowdown por abusar de los límites de pista. Sí, lo vimos también en la primera manga, creo que exactamente igual. Y bueno, por detrás vemos a Carlos Bello Calero, efectivamente hay que tener que cumplir ese slowdown y va encabezando un grupito el cual quieren aprovechar esa sanción automática del simulador. Cuidado que venimos a Manuel Alves, ¿no? Que bueno, Manuel Alves ahora no sé si es el que está delante o el que ha perdido la posición. Sí, no, el que iba primero es Alexei Stanov, que ha sido relegado a la quinta plaza, se ve que ha tenido algún off-track, y ahora Manuel se dispone a ir el primero, Diego Lisaso seguido de Diego Lisaso, José Moñino muy pegado a Diego Lisaso, espectacular ritmo el que está teniendo el piloto español. Racing Guts, equipo muy fuerte. Racing Guts, integrantes son José Moñino, Luc Musto y Antonio Alonso, y están haciendo grandes campeonatos en esta comunidad
ofreciendo un muy bonito espectáculo. Pues sí. Vamos a tener, bueno, buah, tío, es que aún se ve de este plano como evitan De los recta, rebufos sí, por sí, sí, ahí. sí, 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 sí. Eso está rozando la Están legalidad. súper pegados, ¿sabes? Están súper pegados todos, pero como se cogen unos por la izquierda, otros por la derecha, parece que van más despegados, pero realmente van a menos de un segundo casi todos. Sí, sí, aún ahí hay una buena serpiente. Cada vez que vemos pista de fondo, vemos que no paran de aparecer coches. Bueno, pues Renato del Río, el piloto italiano, se ha unido a este grupito. Bueno, está en mitad de este grupito porque por detrás también viene Alexei Stanov, que ha perdido la primera posición pero querrá recuperar alguna. Mario Vescos también muy fuerte en estas... Bueno, ahí vemos como Mario Vescos Leal ha conseguido ganar esa quinta posición en decremento de Alexei Stanov. Y le ha hecho un buen interior y ha conseguido esa plaza. José Moñino, que se lleva también otro slowdown por abusar de los límites de pista. Van al límite, eso te quiere decir que van al límite estos pilotos, intentan apurar al máximo el trazado, el agarre de estas gomas. Vemos que van de piano a piano. Nueva posición ganada para Alexei, intercambio de posiciones entre Alexei y Mario Vescas Leal. Están teniendo una buena batalla estos dos pilotos. Vamos a ver cómo salen de esta curva, última curva que da inicio a la recta de meta. Ahora veo cómo busca el rebufo. Mira, si es que van súper juntos este grupo. Sí. Mínimo error que haces ahí sí que lo mismo, te adelantan 6. Bueno, pues Mario Vescos, que se pone en paralelo y le intenta ganar esa quinta plaza a Alexei. Brutal batalla la que están teniendo estos pilotos. Ahora el interior lo tiene Alexei, mucho roce veo yo ahí, pero bueno, sin mayor consecuencia. Y nada, Alexei. 4 coches de 4 marcas diferentes en las 4 primeras posiciones. Bueno, en las posiciones de delante, madre mía, que los pegados que van. Renato del Río ya está ahí con ese leak and go ahí, atosigando también a José Moñino. José Moñino haciendo un carrerón espectacular en tercera posición. Todos vienen aún mejorando vuelta. Aquí lo vemos, Renato del Río, que pensaba que intentaba meterlo. Sí, le gana a tercera posición a José Moñino, que se ha ido... ha tenido un off-track y ha perdido bastantes posiciones. Pues se le ve muy, muy sólido ahora a Renato, lo veo, se ve el coche trazando muy bien. Veo los otros coches sufrir más haciendo la misma trazada. Bueno, pues Mario Vescos, que nuevamente adelanta a Alexei Stanov. Intercambio de posiciones desde el principio de la carrera. Estos dos pilotos no paran de cambiarse esa cuarta posición, cuando tienen ya pegado a Luke Musto, que viene con ese leak and go pegadísimo al piloto ucraniano y ya cogiendo el rebufo, siguiendo la estela. No se quiere separar. Cupra, el Hyundai y otro. Cuidado, que ha habido ahí un... Sí, ha desaparecido. Se ve que no tendrá muy buena conexión. Y pues sí, parece que se ha caído. Y ha desaparecido. Bueno, pues una pena, porque bueno, recomendamos también desde aquí a los pilotos que no tengan muy buena conexión, que le bajen los gráficos, le bajen las sombras y que bueno, que intenten no saturar mucho el PC y la conexión para no tener estas caídas. Realmente cuando es problema del servidor se caen 8 o 10 pilotos de golpe y hay que reiniciar la carrera o ya se decide de la organización, pero normalmente cuando hay alguna caída como esta es conexión individual, no hay duda, y recomendamos eso, bajar los gráficos un poco para una mejor conexión. Siempre bueno, Ismael Rosell intentando ganar la posición André Marcelino, pero no sé. Bueno, el Cupra desbocado que está recortando mucho. Vescos paralelo ahora en línea de
en cabeza de carrera. Diego Lisaso se coloca primero, le gana la posición a Manuel Alves. Y Renato del Río, lo que tú dices, con ese lick and go muy sólido, muy consistente. Y en una tercera posición, arrebatándole la segunda a Manuel Alves, que ahí, como se despiste, va a pasar de primera a tercera posición en una sola vuelta. Sí. Y el grupito de atrás, que parece que quizá motivado por la propia lucha que están teniendo ahora constantemente, ese grupito de 3, parece que están recuperando. Ya tiene prácticamente el Cupra encima. Bueno, cuidado con lo que estoy viendo, Modes, que me estoy encontrando aquí en P16 a un Simón O'Mill con el coche bastante tocado, remontando posiciones, ya pegado detrás de Ismael Rosell en P15, que veremos a ver cómo es capaz de defender esa. Mira, ya recupera otra posición. Acaba de ganar otra posición. Carlos sí, señor. Bello Calero se ha ido fuera, una pena. Y bueno, vámonos con Carlos Barros también, que está muy pegado a Alejandro Tomeno, el cual había hecho un muy buen comienzo de carrera, pero ahora mismo está en P10. Y es que hay batallas por todos lados, tío. Mario Vescos Leal, justo detrás. Luis Sousa está en un paralelo ahora mismo con Tomeno, que no paran de intercambiarse las plazas. Ahí trae Alejandro Tomeno, trae por detrás en P10 a Luis Sousa, piloto portugués, compatriota Carlos Barros, Sergio Núñez, Luis de Gómez, está ahí en un P13. Ahí tenemos al piloto organizador de Race Rumors Portugal, colaborador de SR Leaks, beta tester de Race Room, bueno, y gran amigo, gran persona y gran piloto. Y lo ha cazado, ya está encima ya está luchando por la plaza número 3. Ese Link ha perdido fuelle ahora. Mira, otro paralelo en la posición 1-2. No. Wow, ahí tenemos se ha ido, un frenazo. Un incidente en la recta de meta entre Luis Sousa, Alejandro Tomeno, que ha abandonado. Vaya hombre. Sí. Luis Sousa estaba también remontando bien. Bueno, pues a Simón O'Mill ya lo tenemos en P13. ¿Conseguirá este piloto remontar más posiciones? La verdad es que tiene ya más distancia el resto de pilotos, pero bueno, no recordar que no aparecía ni en la tabla de resultados, o sea, no aparecía ni en posición 24-25 Simón O'Mill, y ahora está en P13. Bueno, aquí lo que estoy viendo es un grupo que se ha creado en cabeza, liderado por Manuel Alves, seguido de Mario Vescos Leal, Renato del Río ahí en esa cuarta posición disputándosela a Mario. Luc Mustó se mete en quinta posición, cuarta. Luis Mustó tiene trabajo, porque seguro que va a remontar esas plazas también. Sí, Luc es un piloto muy rápido. Ahora está en plena batalla con Orlando Teleiro. Vaya dos pilotazos en quinto y sexto lugar. Y bueno, desconocidos de la casa de RRS realmente son Mario Vescos, que son pilotos nuevos por aquí, y Renato del Río, los cuales están haciendo gran papel en tercera y cuarta posición. Brutal lucha y batalla la que están teniendo entre Orlando Teleiro y Luc Mustó. Wow. Va a ser esta primera curva. Orlando parece que pasa a Luc. Todos van mejorando, tiempos. Cuidado con Orlando, que le planta cara a Renato y le pasa el coche. Ahora se encuentran esos dos. No se la devuelve, efectivamente. Luc por detrás al acecho. Impresionante. Sí, intercambio de posiciones también. A ver. Entre Carlos Bello Calero, que ha ganado ahí alguna posición. Bueno, Simón O'Mill ahora justo detrás de Luis de Gómez, que lo tiene a 5 segunditos en P11. Dime, Modes, que no te estoy dejando hablar. No, Mustó y Teleiro, que saca el Teleiro le acaba de hacer una corbata. Mustó ha sido. Uy, cuidado ahí, golpe.
impresionante este grupo, cómo van. Bueno, y el gran desaparecido de la noche es Mikel Azcona en esta segunda manga, que seguramente se habrá visto envuelto en algún incidente de los que hemos visto al principio de carrera. Una pena, ya os decimos que pondremos orden desde la organización y que harán sanciones a los pilotos menos, o sea, que han hecho alguna maniobra ilegal, claro. Pues sí, vamos a velar para que sea un campeonato que sea lo más limpio posible, y si alguien ha hecho algo pues mal, pues se le sancionará. Pues nos preguntan por aquí por el chat, Mr. Yusut, que dónde está Cirail Grunjan. Cirail Grunjan lo vemos en P29, yo no sé si, no, yo creo que ha abandonado, se habrá visto envuelto, sí, se habrá visto envuelto en algún incidente. Nos comenta Mr. Yusut que esta categoría es la caña, la verdad es que es muy divertida de conducir, animamos a la gente que se descargue el simulador Race Room y en la tienda simplemente se puede probar cualquier coche de los que tiene disponible en una pista en concreto y bueno, que vean lo divertido que es y lo real que intenta ser. Pues sí, que seguramente, y siendo eso, que lo puedes probar gratis, les va a sorprender muy gratamente, porque es un juego que te sorprende muchísimo. Un tal Roberto Gil nos comenta: buenas noches chicos, dice 31 pilotos en pista y el server a la perfección. O sea, no, aquí en RRS no tenemos problemas de server como venían anunciando Race Room, carreras oficiales como la clasificación del ranking, que iban a hacer una carrera y por problemas del server la han cancelado. Realmente toquemos madera, estamos pagando por los servers, pedimos también máxima colaboración de quien quiera aportar económicamente algo para el gasto que tenemos en la comunidad y bueno, intentamos tener lo mejor posible para todos los pilotos para poder hacer todas estas carreras y sin ningún mayor problema. Cuando vemos a Mario, que se ha hecho un largo espectacular, ha tenido una bloqueada. Sí, se ha ido. Recordar que cuando se bloquea la goma en frenada, la distancia de frenado se aumenta considerablemente. Bueno. Carlos Bello Calero. Wow. Brutal hostia la que se ha dado Carlos Bello Calero ahí en esa última curva. Lo ha perdido y ha ido a parar en medio, que eso es, mira, a veces no puedes hacer gran cosa más. Tenemos a Luis Sousa en paralelo con Luis de Gómez, los dos tocayos y compatriotas portugueses. Luis de Gómez tiene que estar teniendo algún problema porque ha sido superado ahí. Bueno, no, mantiene el paralelo, cuidado. No, sí, al final ha consolidado Luis Sousa, un piloto también muy rápido en la delantera. Y Simón Mil en P11. A falta de 5 minutos, sí. 5 minutos a eso exactamente, a ver si llegaba a ese top 10, pero bueno, lo tiene ya a 6 segundos el siguiente rival. Pero bueno, seguro que tiene el coche muy dañado para estar en esa posición y bueno, pues unos puntos que aunque sean menos, seguro que le van a ayudar viendo lo que ha pasado. Pues bueno, nos comenta Luis Pisotto que dice: creo que el que voló e hizo strike fue Azcona. Si fuera así y es un incidente que revisamos, sería sancionado independientemente de quién sea, pero no adelantemos acontecimientos, no sabemos, no tenemos pruebas verídicas todavía y ya estudiaremos las situaciones. Sea quien sea, intentamos que aprenda mediante sanciones, mediante la manera que sea y nada, esto se trata de disfrutar. Este juego permite a organización luego analizar la carrera con la repetición del juego, que te permite cambiar de posición, de cámara, de ángulo, y francamente cuando alguien lo ha hecho mal, pues intentamos ser lo más ecuánimes y sinceros posibles en dar la razón o quitársela a un piloto, ¿no? Entonces se mira a fondo y se sanciona pues si alguien ha hecho algo malo. De todas maneras, el coche que yo he visto pasar volando, el que ha hecho un strike, era un Cupra gris, eso sí que creo recordarlo,
y creo que no iba con un Cupra. Sí, Cupra lleva porque lo lleva era en la vida real, pero no sé si, creo que era el gris, es que no recuerdo, sí creo que era o negro o gris o algo así oscuro. Pues bueno, luego lo miraremos, igual le han dado un golpe lateral, lo han mandado a césped y se ha quedado sin opción a frenada. Sí, realmente cuando ya pisas césped y bloquea, ya, ya es imposible dominar ese coche. Al final, aunque sea un accidente múltiple, se puede incluso considerar lance porque lleva el coche descontrolado. exacto. Pero bueno, exacto. ya os digo que si hacer juicios así a bote pronto es mejor ver la repetición, como bien dice Modes, y detenidamente verlo desde las diferentes cámaras que nos proporciona el replay, los diferentes puntos de vista. No que siempre que reclaman algún incidente nada más se ve la cámara del que reclaman. Y bueno, y pedimos que los pilotos se pongan en la situación del otro piloto también, ¿no? Que sean objetivos, no porque te haya tocado a ti ya hay que ser subjetivo, sino intentar ser objetivos, tener actitud positiva, intentar aprender. Nosotros no paramos de aprender. Gracias a varios pilotos en la Funny Cup que nos aportaron ideas para poder mejorar las normas, las hemos actualizado, todos los pilotos han estado de acuerdo y nada, y evolucionar de la mejor manera Día a día. y actitud positiva sobre todo. Y tanto. Estamos aquí para divertirnos y eso tiene que ser lo fundamental para todo el mundo. Oye, a ver, que quedan menos de 2 minutos para el final de carrera. Diego, que bueno, pues, lo vemos en primera posición, que parece que bastante consolidada. Y luego que para lucha ya nos vamos a Musto, que está a punto de recuperar la plaza Teleiro, ahí lo vemos en pantalla ahora mismo, y viene mejorando vuelta aún, cada vez que salen sectores de este hombre los veo en color verde. Sí, es así. Y no sé, pero yo creo que le va a meter el hachazo en cualquier frenada. Con Luku Musto, que viene muy fuerte. Están peleando por esa tercera posición, en la última posición que le da opciones a, clara posición de podio. Y un suculento había hecho una segunda posición en la primera manga, y si esta segunda manga consiguiera subirse al podio, la verdad es que va a ser el piloto que se va a llevar más puntos, se va a poner líder seguro, porque sí, estoy casi seguro. Orlando Teleiro, Luke Musto, yo diría que está entre ellos dos porque son muy regulares, han hecho dos grandes carreras y terminan así, y sí, yo creo que estarían optando ya por ahí, ¿no? la primera plaza en la general. Qué bonito, otra vez ahí 4 coches de 4 marcas distintas, impresionante. Sí. Eso es bonito, que esté lo que comentabas, ¿no? El Bob, digamos, bien calibrado, que no haya un coche que sea favorito, todo el mundo luego quiere ese coche. Sí, esta categoría básicamente son sensaciones de cada piloto, y más que velocidad punta o paso por curva, están muy bien equilibrados y aún así parecen diferentes, ¿sabes? A la hora de conducirlo, ¿no? Bueno, vámonos totalmente. Con Diego Lisaso. Cuidado, que sí, que ha ganado la carrera o está a punto de ganarla. Sí, va a pasar por línea de meta en breve. Y nada, qué decir de este piloto, que bueno, Diego Lisaso también optaría a la primera posición en la general, ya que creo que en la primera carrera también ha conseguido un gran puesto. Sí, un buen puesto. Va a pasar ya por la última curva y nada, enhorabuena Diego, que te lo mereces, estando Simón ahí un poco por atrás, habiendo sido perjudicado de algún incidente, y no estando Mikel, pues quién mejor que Diego, que gane la carrera, ¿no? Un gran piloto, y se va a llevar esta segunda manga desde la primera ronda de la Corona Champ. Ahí está, celebrándolo. Gran piloto, este piloto del equipo Churi Sports. Cuando vemos a Manuel Alves llegando también muy contento por esa segunda posición, Orlando Teleiro en batalla con Luke Musto, tercero y cuarto, que no han podido al final. Janko Glavak, el piloto esloveno en quinto lugar, muy buena carrera para tanto para Janko como para Renato, que son pilotos nuevos por aquí y han conseguido esa quinta y sexta posición. José Moñino Carrerón, séptima posición. Mario Vescos
Leal en octavo lugar, Sergio Núñez y Carlos Barro, los dos pilotos portugueses, noveno y décimo. Simón Omila ha conseguido llegar al final en P11, seguido de Luis de Gómez, Luis Sousa, Ismael Rosell, Elio Fernández P15, Joel Carballeira en P16, Óscar Solís P17, Alexander Pamenkov P18, Sebastián Fábregas P19, Francisco Alfonso P20, Ignacio Negro ha conseguido una P21, me quedo flipado con Ignacio Negro, muy buena carrera para el recluta patoso. Y bueno, ahí tenemos toda la tabla de resultados de esta segunda manga de la Corona Champ. Se lleva la vuelta rápida Luc Mustó y el ganador, Diego Lisaso. Bien. Voy a echar un vistazo a ver los pilotos. Ok, vale. Bueno, pues voy a echar un vistazo a la próxima ronda de este campeonato. Gran carrera, grandes dos mangas las que hemos visto, realmente espectaculares los pilotos, un nivel brutal, quizá excesivos incidentes o algún incidente de sobra en esta segunda manga. Ya os digo que pondremos un poquito de orden, serán revisados todos los incidentes que reclaméis para ayudar a la organización a detectar a esos pilotos con maniobras ilegales. Y bueno, en la segunda ronda, la semana que viene, el jueves a las 10:30, tenéis una cita en Shanghai, en GP, y va a estar más que interesante con Miguel Azcona que va a estar ahí luchando por la victoria seguramente. Simón Mil, que se va a querer redimir también. Diego Lisaso intentará estar ahí en el podio dando guerra. Orlando Teleiro, Manuel Alves. Bueno, brutal la parrilla que tenemos. Lucu Mustó, José Moñino y Antonio Alonso también han hecho muy buena carrera. Bueno, infinidad de nombres que hemos tenido hoy en pista en las dos rondas. Gran participación por parte de todos. Y tanto. Y bueno, vamos a ir cortando ya la retransmisión. También agradecer a todos los que nos hayan estado viendo, a todos los que hayan participado en esta primera ronda de la Corona Champ. Y por mi parte, lo que tú quieras decir, Modest. Pues nada, que nos vemos la semana que viene con este campeonato que la verdad es que visualmente ha sido un espectáculo porque eran todo inputs de luchas y de paralelos. Ha sido francamente divertido de ver y de seguir. En momentos vas muy perdido porque no para de haber de información por todas partes de movimientos de posición, o sea que tiene una pinta este campeonato y un nivel que va a ser, bueno, pues eso, muy divertido de ver. Y que nos vemos la semana que viene. Pues sí, lo dicho, mañana tenemos la Free Cup, contenido gratuito en Race Room. Y bueno, no tenemos campeonatos todos los días, realmente no paramos. El lunes empezamos un nuevo campeonato, la nueva Handback. En esta ocasión tenemos los GT2 y qué mejor presentación que pueda hacer nuestro amigo Modest Games, que es el creador y organizador de dicho champ. Pues sí, el lunes ya empieza, con esta vez sí que con un coche que creo que ya todos los pilotos han visto que es pues una maravilla, un coche que se disfruta un montón, que puedes forzarlo o no a gusto del piloto, que permite estilos de conducción, no es un coche cabrón, que es lo que yo también buscaba, que fuera un coche que todo el mundo disfrutara. Y pinta genial, la verdad. Inscripciones, parrilla llena, también nivel. Vamos a ver un campeonato muy divertido y recordemos que ahí también es un campeonato que quiere premiar pues eso, el buen comportamiento en pista por encima de todo, y por eso pues los que opten al premio de Handback como patrocinador, digamos, pues se van a llevar este cambio que, bueno, que está súper bien. Ya lo iréis viendo, ahora está muy al principio todo para poder hablar o gente que lo conozca, pero que es bastante superior a otros o a la mayoría. Y creo que el que se lleva el premio, pues en realidad se lleva un premiazo, o sea que vale la pena ser limpio y rápido, pues para tener opciones
a este gadget, ¿no? De este hobby. Sí. Y nada, que yo tengo unas ganas tremendas de empezar. Empezamos en Silverstone y la verdad es que ya tengo ganas de que la gente empiece a marcar los tiempos en la leaderboard para empezar a ver esos piques, ¿no? De décima arriba, décima abajo y empezaría a disfrutarlo. Efectivamente, va a ser un gran espectáculo la nueva handbag con los GT2, una categoría que personalmente le tengo... Buah, es que me entusiasman los GT2, de los tracción trasera yo creo que más chulos que hay en Race Room. Y bueno, yo personalmente quiero también hacer buen campeonato, que llevo últimamente haciendo campeonatos desastre y esperamos dar el nivel deseado y el espectáculo que todos esperan. Bueno, pues Eres un pilotazo. Vamos a ir cortando. No me deja. Digo, aparte de buen presentador, también es un pilotazo, sí, en pista. Lo que pasa que le cuesta entrar, pero ya verás como sí. Bueno, pues vamos a ir cortando ya la retransmisión. Felicitar a todos los que nos hayan visto, a todos los participantes, en especial darle la enhorabuena al podio de las dos mangas. Y ya os digo, nos vemos en la siguiente retransmisión. Gracias a Modest Games, que es un placer tenerlo aquí en cabina, aunque estamos apretados y esto sea ilegal, porque ninguno de los dos nos hemos traído mascarilla. Estamos aquí sudando los dos, tirándonos peos y de todo, y fumando aquí entre los dos, pasándonos el cigarrito y bueno. Y a disfrutar. A disfrutar, que son 2 días. Exacto. Venga, pues nada, señores. Chao, hasta gente. la semana que viene y hasta luego.